Desde su apertura en 1914, el Canal de Panamá se ha convertido en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, con más de 1 millón de travesías realizadas desde entonces. Junto con el Canal de Suez, el Canal de Panamá ha contribuido a revolucionar el transporte de mercancías en todo el mundo, hasta el punto de que hoy en día alrededor del 90% de todo el comercio mundial se realiza por mar. Más allá de facilitar el transporte de carga, el Canal de Panamá también se convirtió en una importante pieza de ajedrez geopolítico e hizo posible, sobre todo, que Estados Unidos trasladara rápidamente sus flotas del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. Pero como habrá podido ver en algún reportaje o vídeo, el Canal de Panamá se enfrenta actualmente a grandes dificultades, debido a la falta de lluvias y al descenso del nivel de los lagos que suministran el agua necesaria para llenar las distintas esclusas del paso. La situación se ha complicado tanto que, desde hace varios meses, cientos de barcos forman una enorme cola a ambos lados del paso, y en algunos casos han tenido que esperar semanas para cruzar el canal. Ante estas dificultades, algunas compañías, para evitar la espera, están optando por tomar una ruta más larga, lo que puede aumentar el viaje hasta 13.000 kilómetros y más de una semana. Aunque esta situación puede ser mala a largo plazo para Panamá, para México puede ser una gran oportunidad, y el país ya está invirtiendo miles de millones de dólares en un proyecto para crear un nuevo paso. Pero, ¿cómo pretende México crear una alternativa al Canal de Panamá? ¿Cuáles son los detalles de este ambicioso proyecto? ¿Y podrá realmente México competir con Panamá por el paso de mercancías entre los océanos? Si quieres conocer las respuestas, permanece atento, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más, empezando por México y el corredor interoceánico. La idea de unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de México no es necesariamente nueva. De hecho, el istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha del territorio mexicano, se ha utilizado durante siglos como ruta para el transporte de mercancías y personas entre ambas costas. Durante la época colonial, la región era un corredor estratégico por el que pasaban productos valiosos como oro, plata y especias. Básicamente, la mayor parte de lo que se producía en las colonias españolas de Sudamérica se transportaba en barco hasta la costa de México, en el Océano Pacífico. Desde allí, las mercancías se llevaban por tierra hasta el Atlántico y se embarcaban hacia España. Durante esta época se realizaron varios estudios para construir un canal en la región, pero el proyecto que realmente se puso en marcha fue el ferrocarril del istmo de Tehuantepec. La línea, de unos 300 kilómetros de longitud, fue inaugurada por el presidente mexicano Porfirio Díaz en 1907 y unía los puertos de Coatzacoalcos al norte y Salina Cruz al sur. El ferrocarril redujo considerablemente el tiempo de transporte de mercancías entre los dos océanos y consolidó a México como importante eslabón del comercio mundial. Si antes el flujo era básicamente de América a Europa, ahora también había productos industrializados procedentes del viejo continente que pasaban por México, antes de ser distribuidos al continente americano. Incluso los productos procedentes de Oriente, como la seda, el té y las especias, que necesitaban llegar al Océano Atlántico, eran transportadas por el ferrocarril del istmo de Tehuantepec para realizar la travesía. Sin embargo, el éxito duró poco, ya que solo 7 años después, en 1914, se inauguró el Canal de Panamá, que se convirtió en la vía preferida para cruzar mercancías de un océano a otro. Las ventajas del canal sobre el sistema mexicano eran muchas, entre ellas el menor tiempo y la reducción de costes, ya que no era necesario descargar el barco, transportar la mercancía en tren y volver a cargar un buque al otro lado del istmo. Además, entre 1910 y 1920, México estaba inmerso en un conflicto armado, lo que hacía inseguro el transporte de mercancías a través del país. Por estas razones, el Canal de Panamá reinaba como principal paso a través de Centroamérica y enlace entre los océanos Pacífico y Atlántico. Con el crecimiento del comercio mundial y la construcción de buques cada vez más grandes, el Canal de Panamá se ha ido adaptando con ampliaciones y mejoras para seguir el ritmo de la demanda. La mayor ampliación de la historia se completó en 2016 con la intención de duplicar la capacidad del canal y mantener su dominio durante varias décadas más. Sin embargo, el cambio climático está convirtiendo el Canal de Panamá en un problema para las navieras. A diferencia del Canal de Suez, que se construyó a nivel del mar,
el Canal de Panamá tiene que superar una elevación de unos 26 metros, lo que se hace mediante esclusas. El gran problema es que estas esclusas utilizan el agua del lago Gatún para subir y bajar los barcos por el canal. Y en los últimos años el volumen de agua del lago ha disminuido drásticamente. Según la BBC, la falta de lluvias y los efectos del fenómeno climático de El Niño han contribuido a que el país se enfrente al segundo año más seco en los 110 años de existencia del canal. Debido a la sequía, el número de cruces diarios se redujo de 38 a 22 el año pasado y el precio pagado por cada uno se disparó. Antes de la sequía, cruzar el canal costaba entre 60 y 300 mil dólares. Con la reducción de cruces, el canal comenzó a realizar subastas entre los interesados y en algunos casos, el precio llegó a los 4 millones de dólares. Este mal escenario para Panamá podría ser una oportunidad para México de resarcirse y recuperar el cruce más importante del continente. ¿Podría estar en camino un nuevo canal? El primer paso de México para volver a ser un importante enlace entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se dio mucho antes de que el Canal de Panamá comenzara a enfrentar sus problemas actuales. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018, el transporte ferroviario ha ocupado un lugar central en las inversiones del gobierno mexicano. Desde el primer momento, el recién nombrado presidente anunció el ambicioso proyecto de construcción del Tren Maya, que recorrerá más de 1.500 kilómetros, tendrá un presupuesto de más de 28.000 millones de dólares y pasará por 5 estados. Poco después, en 2020, llegó el momento de anunciar la reanudación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con inversiones de más de 7.000 millones de dólares. En realidad, el tren nunca dejó de circular por la línea que había sido inaugurada en 1907, pero la falta de previsión durante más de un siglo había desguazado la infraestructura hasta el punto de que los pocos trenes de mercancías que aún circulaban por la vía férrea solo alcanzaban una velocidad media de 20 kilómetros por hora. En el proyecto presentado, el tramo de 300 kilómetros que une los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, con Coatzacoalcos al otro lado del territorio mexicano, es la ruta principal, pero no la única. Además de esta llamada Línea Z, el gobierno ha prometido revitalizar o construir otras 2 rutas. La llamada Línea FA unirá Coatzacoalcos y Palenque, en la parte norte del proyecto. La Línea K, de 459 kilómetros, debería llegar hasta la frontera con Guatemala, al fondo del mapa, cerca de la costa del Pacífico. Cuando se complete el proyecto, entre estas 3 líneas y algunos ramales, también previstos, la red ferroviaria de México ganará más de 1.200 kilómetros de nuevas vías. En su conjunto, el proyecto atravesará 4 estados mexicanos e incluso está previsto que este corredor se conecte con el Tren Maya y otras líneas del país, creando una gran red ferroviaria interconectada en todo México. Sin embargo, la espina dorsal del proyecto, que realmente tiene el poder de transformar económicamente el país, es el tramo de 304 kilómetros que competirá con el Canal de Panamá por el tráfico de mercancías en la región. Junto con la modernización de las líneas ferroviarias y la compra de locomotoras, el proyecto también prevé mejorar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para que puedan recibir buques más grandes y manejar la carga con mayor eficacia. Estos puntos son fundamentales para el éxito del proyecto, ya que en este sistema la carga debe descargarse en un puerto, transportarse en tren a lo largo de 304 kilómetros y cargarse en otro barco en el otro extremo. Para que la operación sea rentable, todo esto debe hacerse en el menor tiempo posible. Después de todo, con la crisis del Canal de Panamá, quedó claro que en este sector, ofrecer rapidez es mejor que tener los precios más bajos. En el puerto de Coatzacoalcos, por ejemplo, el gobierno ha anunciado una inversión de más de 248 millones de dólares para la construcción de una terminal especializada en contenedores, además de las mejoras ya realizadas en los accesos por carretera y las instalaciones aduaneras. En el otro extremo, en febrero de 2024, el presidente mexicano inauguró el rompeolas del puerto de Salina Cruz. Se trata de la mayor estructura de este tipo en América Latina, con cerca de 1.600 metros, y permitirá atracar en el puerto a los portacontenedores más grandes del mundo. Además,
se están llevando a cabo otras obras con la modernización de las terminales. Según las estimaciones, con todas estas mejoras, el corredor podrá transportar alrededor de 1.400.000 contenedores al año. La cifra puede parecer alta, pero sigue siendo pequeña comparada con el volumen de carga que pasa por el Canal de Panamá cada año. Aún así, es suficiente para que México cuente con una importante fuente de ingresos, ya que el canal del país vecino ha experimentado un aumento significativo de sus ingresos, incluso con la reducción del número de cruces el año pasado. De acuerdo con Statista.com, entre 2014 y 2021 el Canal de Panamá pasó de generar poco menos de $2.000 millones a muy cerca de $3.000 millones. En los años siguientes, el desempeño fue aún mejor. Incluso con la reducción de cruces, el canal logró superar los $5 millones en 2023. Aunque solo acapare un pequeño porcentaje de este mercado, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec será una importante fuente de ingresos para México y, por supuesto, para los estados por donde discurre la línea de tren, que, por cierto, son los más pobres del país. Los estados de Oaxaca y Veracruz, donde se encuentra la espina dorsal del proyecto, están entre los 6 más pobres del país según datos de Statista.com, con más de la mitad de la población viviendo en la pobreza. Los otros estados que completan la lista de los más pobres están en la vecindad, como Chiapas, Guerrero y Tabasco, que deberían beneficiarse del proyecto, ya sea con las otras líneas del proyecto o con los beneficios que debería traer el crecimiento regional. Y es que el proyecto no pretende convertir la región en un mero corredor de mercancías. A lo largo de los 303 kilómetros de la vía férrea que une el Océano Atlántico con el Pacífico, el gobierno mexicano pretende crear 10 polos industriales para instalar empresas de sectores como el automovilístico, el farmacéutico y plantas de generación de energía. En los últimos años, México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de las empresas que están trasladando a otras partes del mundo la producción que antes se encontraba en países asiáticos. Su proximidad a Estados Unidos y los acuerdos firmados por el gobierno mexicano en las últimas décadas han hecho que México sea cada vez más atractivo para la instalación de industrias. De hecho, muchas empresas chinas están instalando fábricas en México para aprovechar las ventajas que ofrece. El año pasado, según The Wall Street Journal, había más de 400 empresas interesadas en instalarse en México, y muchas de ellas podrían acabar en alguno de los 10 centros industriales que se construirán a lo largo de la ruta entre los océanos. La posición estratégica en medio del corredor interoceánico es importante para que las empresas puedan enviar sus productos a cualquier parte del mundo de forma rápida, eficiente y a bajo coste, lo que en teoría aumentaría la competitividad de México. Pero, ¿en qué punto se encuentra actualmente este megaproyecto? Para quienes están acostumbrados a anuncios de obras que por lo general nunca llegan a concretarse, o cuando lo hacen ni siquiera se acercan a lo prometido, México se llevará una grata sorpresa. El 22 de diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien casi todos conocen como AMLO, inauguró el tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec. Por supuesto, el transporte de pasajeros es muy diferente al de carga, sobre todo en este caso, que implica conexión con puertos y operaciones logísticas más complicadas. En este sentido, tendremos que esperar un poco más para ver el ritmo frenético de trenes transportando contenedores de un océano a otro. En la práctica, algunas locomotoras ya circulan por la línea tirando de una cola de unos 60 vagones, pero esto solo ocurre en el tramo de la vía férrea y a una velocidad media de 60 km por hora. Actualmente, los trenes de mercancías solo pueden recorrer 212 de los 303 kilómetros totales de la línea, lo que impide una conexión completa. Además del tramo restante, el puerto de Coatzacoalcos, situado en el Golfo de México, aún no tiene la capacidad para recibir buques de gran tamaño, lo que también impide que el corredor funcione a pleno rendimiento. Solo cuando estas obras estén concluidas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec podrá competir con el Canal de Panamá, aunque el consenso entre los expertos en el tema es que esto nunca sucederá. En diversos informes publicados sobre la posible competencia entre ambos pasos, es casi unánime la opinión de que deben funcionar de manera complementaria. La capacidad del corredor mexicano, como ya hemos demostrado, es de 1.140.000 contenedores al año, muy inferior a los casi 11 millones que cruzaron el Canal de Panamá en 2022.
es más probable que el corredor mexicano se utilice para la carga que se mueve entre Estados Unidos y Asia, ya que tiene una distancia más corta. El corredor también podría ayudar a reducir el tiempo de espera de los barcos en el Canal de Panamá, especialmente durante periodos de sequía, como el reciente. En cualquier caso, el movimiento de carga a través del territorio mexicano debería significar más dinero entrando en el país cada día. Y si los centros industriales previstos se construyen y ocupan realmente, el proyecto tiene el potencial de transformar por completo la región más pobre del país. ¿Y cree que México hace bien en invertir cada vez más en el transporte ferroviario? Espero tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre cómo México se está convirtiendo en la nueva fábrica del mundo. Muchas gracias por verlo. Abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo.